Bien, hermanos, abra por favor Mateo 15, Mateo capítulo 15 del versículo 21 al 28. Y seguimos en esta secuencia de narrativas que Mateo escribió en su evangelio para que la iglesia conociera las verdades preciosas acerca de el Rey. Se recordará que el título es, siempre me gusta repetirlo, En busca del Rey y su reino, en cuanto a toda la serie del libro de Mateo. Porque hemos estado aprendiendo que el propósito del evangelio de Mateo es presentar a Jesucristo como el Mesías, el Rey de Israel. Y ese rey tiene un reino, y ese reino está compuesto por sus súbditos, quienes son injertados a ese reino, no por un medio religioso, no por obras humanas o morales, sino por la fe en Cristo Jesús. Y hemos visto todo lo que Mateo nos narra en sus grandes 5 divisiones. Y hoy llegamos a la historia del diálogo entre Jesús y la mujer cananea. Y dice la palabra bendita del Señor, empezando del versículo 21 al 28, de la siguiente manera: saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca o aquella región, es otra palabra que está en la Reina Valera, comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él, o sea Jesús, no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y él respondió a los discípulos y dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: sí, Señor. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y Mateo nos dice: y su hija quedó sana desde aquel momento. El título del mensaje de hoy es La fe que Dios recompensa. No toda clase de fe es recompensada por Dios. Y la manera que más nos interesa en que Dios recompense la fe es aquella fe que está puesta en su Hijo Jesucristo. Porque de nada me serviría tener fe que Dios me va a ayudar a obtener una casa si mi alma está perdida. Nuestro texto de hoy nos narra la historia del encuentro de Jesús con una mujer gentil, no judía, gentil. Mateo la describe como una mujer cananea. Esto es curioso. Y Mateo escribió esta historia para enseñar a la iglesia que el ministerio de Jesús se extiende
fuera de Israel, se extiende también a los gentiles. Pero no se extiende fuera de Israel por medio de los pactos de Dios a Israel, sino por la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, como el agente principal del nuevo pacto. Entonces los versículos Mateo 15, 21 y 28 nos enseñan tres verdades de cómo Cristo obra para la salvación de los hombres. Y podemos ver, número uno, que Cristo obra a través de la necesidad del hombre. Número dos, Cristo obra a través de la búsqueda del hombre para saciar esa necesidad. Son elementos claves para llegar a la salvación. Y número tres, Cristo obra solamente a través de la verdadera fe en Él. Solo por fe en Cristo Jesús. No hay otro medio. Le doy el bosquejo, si lo apunta para hacerlo más simple, es, número uno, reconociendo nuestra necesidad. Número dos, confianza en la búsqueda. Y número tres, solo por fe. Todo hombre se encuentra en un estado de necesidad a menos que esté en Cristo Jesús. No importa cuánto dinero tenga, no importa qué filosofía tenga, no importa qué comodidades tenga, cuántos amigos tenga, si vive en la nación más poderosa del mundo, no importa en qué lugar se encuentre en una isla, en la punta de una montaña. Todo hombre, en todo lugar, en todo tiempo, sin Cristo, se encuentra en un estado de necesidad. Todo hombre está en una búsqueda también de saciar esa necesidad, y la busca en lugares incorrectos. El dinero, la fama, el placer, la inmoralidad, las amistades, el materialismo. Pero sabemos que el único lugar donde la verdadera o la necesidad que el hombre tiene que saciar inmediatamente por causa del pecado solamente puede ser satisfecha en Cristo Jesús. A través del Nuevo Testamento vemos que la única manera de poder solucionar el problema del hombre es en fe en Cristo Jesús. La ausencia de Cristo en la vida del hombre es la tragedia más grande, es la pérdida más grande. No importa con cuántos billones muera en su cuenta, nada de eso se llevará a la tumba. No importa cuánto reconocimiento tenga en este mundo, no importa cuánto haya disfrutado en este mundo. En nuestro texto, Mateo nos narra la historia entre este maravilloso encuentro y el diálogo entre esta mujer y Jesús, una mujer gentil. Y esto sucedió después del último conflicto de Jesús con los escribas y fariseos. Él se recordará que en aquella ocasión, cuando la tormenta amenaza a los discípulos, la razón por la que habían terminado ahí era porque Jesús se había retirado con el fin de descansar. Él sigue con el plan de retirarse de Galilea para tomar un tiempo de descanso para él y sus discípulos. Los familiares de Jesús en una instancia lo acusaron de que estaba tan cansado y que estaba tan esforzado haciendo el ministerio que podía morirse, y pensaban que se estaba volviendo loco. El trabajo del ministerio de Jesús en Galilea no solamente había sido arduo, de día y de noche, sanando, enseñando, haciendo señales, de día y de noche. Había sido
un ministerio también al que la oposición de los enemigos del evangelio no le habían hecho falta. Siempre estaba Satanás y sus agentes en conflicto con Cristo. Una de las marcas del ministerio de Cristo Jesús fue el rechazo y la falta de un reconocimiento apropiado de lo que Él era, el Mesías, el Hijo de Dios. El ministerio de Jesucristo se marcó por muchas cosas: misericordia, compasión, amor, pero también se marcó por un rechazo y una falta del reconocimiento, y específicamente de los líderes espirituales de Israel, quienes se supone que debían haberle reconocido, pero no fue así. Este relato, entonces, en el propósito de Dios, inspirando a Mateo, está el enseñarnos el gran contraste entre los maestros, abogados y expertos de la ley, quienes eran miembros del pueblo de los pactos de Dios y no creyeron en Jesús. Y por otro lado está la mujer gentil sirofenicia. Marcos le llama una mujer griega, Mateo le dice cananea, descendiente del pueblo pagano, enemigo perpetuo de Israel, quienes estaban fuera de los pactos de Dios, a quienes Dios no les había prometido nada, y sin embargo esa mujer tuvo fe en Cristo Jesús. Las Escrituras nos enseñan que Jesús, dejando Galilea, se fue al norte de Tiro y Sidón, ciudades portuarias, eran playas situadas en lo que hoy es el Líbano y Siria. Los habitantes de estas dos ciudades eran enemigos de Israel desde la historia. Ellos tomaron posesión de la tierra prometida, los israelitas tomaron posesión de la tierra prometida, y ahí estaban los cananeos, los fenicios. En el tiempo de Jesús eran descendientes de los antiguos cananeos, eran paganos y habían tenido una historia muy fuerte de dioses paganos. Tenían un panteón de dioses paganos como los griegos y los romanos. Uno de esos dioses prominentes entre los cananeos se llamaba El. Él, el dios pagano, era una deidad principal del panteón antiguo, del cercano oriente, no solamente de Canaán, pero era muy influyente ahí. Desempeñaba un papel central en las tradiciones religiosas de los cananeos. Él tenía una esposa, era la diosa Acera, que es mencionada en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Una diosa madre asociada con la fertilidad. Se creía que él y Acera tuvieron muchos descendientes. Y escuche quiénes eran sus descendientes. Incluía a otros dioses paganos como Baal, Yam, el dios del mar, Mot, el dios de la muerte. Aparte de eso, los cananitas también veneraban a el dios Moloch. Moloch se asociaba con el símbolo de un toro, pero infamemente ese dios estaba relacionado con el sacrificio de los niños, como se indica en el Antiguo Testamento en muchos versículos. Y aunque para el tiempo de Jesús la adoración a estos dioses había declinado, solamente había declinado para ser reemplazada con un nuevo panteón greco-romano. Las deidades paganas de los griegos y de los romanos. Eso fue lo que sucedió. Pero ahí estaban los cananeos. MacArthur comenta y dice: la única razón por la que esta mujer cananea estaba viva era por la desobediencia de Israel. Dios les había mandado destruir a los pueblos cananeos completamente y ellos desobedecieron, y eso trajo muchos problemas a Israel a través de la historia.
Pero más aún de traerle muchos problemas, les trajo mucha influencia. Y los israelitas cayeron en la misma idolatría y en la misma inmoralidad que los cananeos. Un texto que ilustra esto, no necesita abrirlo, yo se lo puedo leer. Está en Segunda de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 9, y Segunda de Crónicas 33, 1, 9. Y el versículo 9 termina. Bien, el versículo 8 termina hacia adelante con las palabras más tristes que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Le leo lo que dice Segunda de Reyes 21, 1 al 9. Manasés, que era un rey de Israel, tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Epsiba, e hizo lo malo, Manasés, siendo rey de Israel, ante los ojos del Señor, conforme, escuche, a las abominaciones que las naciones que el Señor había echado, desposeído delante de ellos. ¿Por qué? Porque Manasés reedificó lugares altos. Los lugares altos eran los altares conocidos para este Dios, él. Su padre Ezequías había destruido esos altares altos, pero él los volvió a construir. También levantó altares a Baal, hizo un altar a Acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró, escuche, a todos los ejércitos de los cielos y les sirvió. Pero escuche lo que dice el versículo 4 al 6. Esto es tan triste y tan difícil de comprender. Dice, Manasés edificó en el versículo 4 además altares en la casa del Señor, del lugar el cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Pero ahí en el templo este hombre hizo altares a los dioses paganos en la casa del Señor. Edificó altares a todos los ejércitos de los cielos. En los atrios de la casa del Señor edificó altares. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicando la hechicería y la adivinación. Pasar su hijo por fuego era sacrificar a su hijo como rey de Israel delante de un dios pagano como Moloch. Colocó la imagen de Acera en la casa del Señor también, en donde había dicho Dios a David y a su hijo Salomón: haré que nunca más los pies de Israel vengan fuera de la tierra que di a sus padres, con tal de que cuiden de hacer conforme lo que les he mandado y conforme toda la ley que mi siervo Moisés ordenó. Pero el versículo 9 dice: pero ellos no escucharon. Manasés hizo extraviar para que hicieran lo malo el pueblo de Israel, más que las naciones que ellos echaron delante de ellos, o que el Señor echó delante de ellos. Eso es terrible. Y aunque para ese tiempo ya no practicaba la adoración a esos dioses o esos ritos ya no estaban vigentes como en el Antiguo Testamento, mas sin embargo algunas formas todavía se expresaban en los fenicios, de los cuales era parte Tiro y Sidón. De ahí era esta mujer. Una de las características del Dios, él era que era bondadoso, amoroso y misericordioso. Y para esta mujer no pudo ofrecer nada, ya estaba en el olvido. Y ahora ella se dirige a estar frente al Dios eterno.
Mateo nos dice que esta mujer salió de aquella región para encontrar a Jesús. Y cuando lo vio, comenzó a gritar y se dirige a Jesús al verlo, diciendo: Señor, Hijo de David. El grito de la mujer no era solamente una voz fuerte, queriendo llamar la atención de Jesús. La palabra en el original denota un clamor, un chillar y dar voces a tal grado que causa un desagradable sonido al gritar, debido al dolor y la gran necesidad que tenía. Esta es la misma forma en la que aquellos ciegos gritaban a Jesús pidiendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esa expresión de esa mujer nos lleva a entender que si nos vamos a presentar delante de Dios, es necesario que reconozcamos nuestra precaria condición y nuestra gran necesidad. Esta mujer no se acercó a Jesús nada más llamando la atención porque Jesús era un hombre famoso, tenía fama, pero ella estaba yendo más allá de esa fama. Ella estaba entendiendo que el que tenía enfrente de ella, escuche, usó la palabra o la frase: Señor, Hijo de David, y vamos a decir algo al respecto de eso. Pero su dolor era intenso. La necesidad era urgente. Esto es un claro contraste con los líderes espirituales de Israel, quienes no veían su necesidad y por ende rechazaban a Jesús. Y ese es el peligro de los hombres, que en su religión pueden caer en la condición de pensar de que no están necesitados de Dios, cuando en realidad, dije al principio, que todo hombre que está fuera de la cobertura de Cristo Jesús se encuentra en una precaria necesidad. Y Satanás quiere llevar a los hombres, al igual que a los líderes espirituales, a que no crean que están necesitados. Ese es el boleto más barato para ir al infierno. Creer que no necesitas de Dios y que no estás necesitado. Un grande contraste, ¿verdad?, entre la mujer cananea y los líderes judíos, quienes acabamos de ver. De hecho, la narrativa anterior o el evento anterior era Jesús confrontando a los judíos por su hipocresía de cumplir tradiciones y ritualismos y violar la palabra de Dios. Adoración de la cual Dios no aceptaba. Los líderes espirituales de Israel le llamaban a Jesús, escuche, Belzebú, pero la mujer gentil lo llamó Señor, Hijo de David. Y como vemos, ella no usó Señor como una manera de darle respeto. Ella fue más allá. Ella usó Señor en el sentido que reconocía su autoridad y su soberanía, como el texto nos lo va a mostrar. Esto nos recuerda al otro pagano, el centurión romano, que reconoció la soberanía de Dios, de Cristo. Jesucristo obró cuando dijo que ni aún en Israel había visto una fe tan grande como la fe del centurión. Versículo 22, vemos que la mujer usa la palabra Señor, el título de Jesús. Versículo 25 también vemos que ella vuelve a decir: Señor, socórreme. Y versículo 26, 2 veces ella respondió
el 27, Señor, sí, Señor. Y al final del versículo, argumentando ella con Jesús, le dice, porque también los perrillos comen lo que cae de la mesa de su Señor. Ahí la palabra es traducido amos, pero es la misma palabra, kurios, Señor. 4 veces en el transcurso de la discusión entre Jesús y la mujer gentil, ella está persistentemente reconociendo la autoridad soberana de Cristo Jesús, a quien ella se ha presentado. Y la manera en la que ella se acerca a Jesús, primeramente es reconociendo que tiene una necesidad, la cual nadie le puede ayudar. Ella entonces se acerca reconociendo su necesidad delante de Jesús desesperadamente. Y si nos vemos por los títulos que ella usa de Jesús, ella reconoce que Él es la única fuente de autoridad y poder y soberanía para poder darle misericordia. Lo sorprendente es que ella no era judía. También hay algo sorprendente, que ella no era la que estaba en la necesidad más urgente, era su hija. De hecho, ella llega clamando, orando, como unos comentaristas dicen, a Jesús, pidiendo misericordia por ella como madre, porque su hija estaba terriblemente endemoniada. Ella dice, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. El hecho de que usa la palabra terriblemente nos dice de que la situación era muy difícil para ella, no era normal. Ella no dijo solamente está endemoniada, que ya era terrible eso, pero está terriblemente endemoniada. Esa expresión solamente se usa una vez más en el Evangelio de Mateo, cuando un padre llega a Jesús porque su joven o hijo epiléptico, y por causa de esa condición caía al fuego o caía en el agua. Mateo 17, 14, 21. La condición del joven epiléptico le causaba daño físico. La idea entonces es que la condición de la hija era mala y sufría mucho. Y con ella estaba sufriendo su madre. ¿Cuánto tenemos que aprender de todo esto? Y es sorprendente que lo veamos de una mujer gentil. ¿Cuántos padres hoy en día están viendo morir a sus hijos? Corriendo en la carretera libre hacia el infierno. Y no se doblan delante de Dios, sus rodillas, clamando por sus hijos. Mateo no da muchos detalles del por qué ella hizo esto, pero podemos ver y entenderlo, y como muchas madres lo entienden hoy, acerca del amor de una madre por su hijo. La muchacha sufría y con ella su madre. La mujer gentil entendía que ella no solamente sufría espiritualmente, pero sufría terriblemente, físicamente. Y lo sorprendente de esto es que ella no se acerca a Jesús
demandando, sino ella se acerca a Jesús con humildad, pidiendo misericordia, desesperadamente, sí, pero pidiendo misericordia. Por lo menos podemos ver tres cosas importantes que nos enseñan esos primeros versículos acerca de la actitud de la mujer cananea. Primeramente, ella se acercaba reconociendo delante de Cristo que tenía una gran necesidad. Segundo, se acercaba con una clase de conocimiento acerca de Jesús, la cual fue corregida por Jesús mismo. Y tres, se acerca reconociendo la autoridad y la soberanía de Cristo. Pero todo esto, amados hermanos, empieza reconociendo la necesidad de cada hombre. Dios nunca va a obrar en un corazón altivo que cree que puede escapar todas las necesidades de este mundo por su propia fuerza. Hombres independientes, soberbios, que piensan que su inteligencia excede la inteligencia de Dios o la sabiduría de Dios. Y entonces el primer paso para la salvación es que el hombre reconoce su necesidad. Y tiene que reconocer cuál es el objeto o la persona donde debe de ir para saciar esa necesidad. Y luego tiene que reconocer que esa persona tiene la autoridad y la soberanía para suplir esa necesidad, no conforme a nuestro entendimiento, sino conforme a su sabiduría. Entonces, reconociendo la necesidad es el primer paso en el cual Dios obra en la salvación. Le compartes el evangelio a alguien y piensa que no es pecador, lo va a rechazar. Pero si supiera que sus pecados han ofendido a Dios y que está colgando de un hilo hacia el infierno, cambiaría la actitud. Número dos, la actitud de esta mujer era que estaba confiada en su búsqueda. Ahí vemos la persistencia en su búsqueda. Versículo 23 nos dice que Jesús no le respondió palabra, era suficiente para desanimarla. Mateo nos dice que a los gritos de la petición de la mujer, Cristo no le respondió palabra. Pudiera parecer que Jesucristo está siendo cruel e indiferente a la necesidad de esta mujer al no responderle. Pero como vemos en las Escrituras, esta vez no fue la única vez en la que Jesús no hizo nada frente a alguna necesidad inmediatamente. Pero vemos que en su sabiduría divina, Él pospuso a actuar, no por una falta de misericordia, sino para la gloria de Dios y para el beneficio de los hombres. ¿Se recuerdan la historia de Lázaro, el amigo de Jesús? Juan 11:3 dice que las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús cuando Lázaro enfermó: Señor, mira, aquel que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte. No era que Lázaro no iba a morir. Lázaro iba a resucitar, él lo sabía. Y él dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella.
Y Jesús amaba a Marta y a sus hermanos. Y cuando oyó lo que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. Increíble. Se quedó tranquilo 2 días. Al segundo día, después de la noticia, dice a sus discípulos: vámonos, Lázaro duerme. Y nadie entendía en la voluntad sabia y soberana de Dios lo que Cristo estaba haciendo. La resurrección de Lázaro, que para ver esa maravillosa obra, milagro, obra portentosa de resucitar un muerto, Lázaro tenía que morir. Entonces no fue por falta de misericordia que Dios no lo atendió, sino que en su propósito estaba que el nombre de Dios iba a ser glorificado. Y yo creo que esta es la razón por la que Jesús no le contestó palabra a la mujer gentil, pero que últimamente, como vemos en estos versículos, después de haberlo logrado, después de que Cristo logró lo que quería hacer en la vida, en el corazón y la mente de esta mujer, Él le otorgó lo que ella le pedía desesperadamente. Y sabemos que lo que le otorgó, se lo otorgó no porque ella lo quiso a su manera, sino se lo otorgó por medio de la fe. Escuche, ella le llama a Jesús hijo de David, pero era una mujer pagana. Hijo de David es un título mesiánico, y en el contexto de Mateo es usado solamente por los judíos que conocían el título en referencia a los pactos de Dios con Israel. Especialmente en 2 Samuel 7, 12 al 16. En otras palabras, la mujer gentil se acercó a Jesús haciendo referencia al Mesías de los pactos de Israel, pactos de los cuales ella no era parte en ninguna manera porque era cananea, era gentil. Ella pensó y dijo: voy a reclamar la bendición y la misericordia de Jesús. Conociendo algo de Jesús, dijo: le voy a llamar lo que Él es, el hijo de David. Estaba diciendo verdad, pero ella no era parte del pueblo del pacto. Ahora Jesús, en su sabiduría divina, le haría entender de que ella, no mereciendo nada, ni aún no siendo parte del pacto, y aclarándole que no iba a ser por medio de los pactos, sino por medio de la fe en Él, ella sería recipiente de la misericordia que tanto buscaba y de la salvación que tanto necesitaba. Muchas veces el hombre se acerca a Dios con verdades a medias, en sus términos, para querer obtener la salvación, el favor y la misericordia de Dios, sin tomar en cuenta que no somos nosotros los que decidimos la forma, el medio, ni el tiempo de cuándo somos salvos, ni serán salvos nuestros seres queridos. Pero Jesús, viendo esta debilidad de la mujer, la hace crecer en ese entendimiento. No le contesta palabra. No le contesta palabra no por falta de misericordia, sino porque ahora le haría entender que no era a través de los pactos que ella entraría a la gracia, sino por la fe. En medio de todo esto, vemos otra clase de ruego, como un paréntesis: los discípulos. El ruego de los discípulos lo debemos de entender como parte del crecimiento
y la enseñanza de Jesucristo para sus discípulos, ya que Jesús nunca desperdicia ningún momento ni ninguna circunstancia en su soberanía y el control de todas las cosas. La actitud de los discípulos le pedían a Jesús encarecidamente que atendiera a la mujer, pues ella venía dando gritos terribles. Atiéndela, Señor, pues viene gritando detrás de nosotros. La actitud de los discípulos no era una actitud nacida de compasión, sino más bien una actitud nacida de la molestia que la mujer les causaba. Ellos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Y entonces, a su petición, Jesús le respondió a los discípulos y le dice: no puedo atenderla, porque no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Como que Jesús estuviera diciendo a la mujer, escuchando y diciéndole, enseñándole a la mujer: no importa que me llames hijo de David, tú no eres parte de los pactos. Y bajo ese pacto no recibirás nada. De hecho, no hay nadie que pueda obtener la salvación por la ley, por los pactos. Entonces Jesús dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. A pesar de la negativa y el rechazo de Jesús, y al no hacer algo por ella en el momento, la mujer no perdió la perspectiva ni la esperanza correcta de la autoridad y la soberanía de Cristo. No la perdió. Siguió adelante. Al escuchar lo que Jesús le dijo a sus discípulos, Él no ha sido enviado a nosotros, ha sido enviado a los judíos. Al instante que ella escuchó eso, se tira al suelo. Las escrituras nos dicen que ella, acercándose, se postró ante Jesús. La palabra en el original de postró significa reverenciar o adorar. Qué maravilloso es eso. ¿Cuántos de nosotros, estando frente a la presencia de nuestro Salvador y que nos diga: no he sido enviado a ti sino a otros? Sería algo tan terrible de escuchar. Y esta mujer inmediatamente lo que hace es se tira al suelo, se postra y adora y clama otra vez: Señor, socórreme. Ella no perdió la perspectiva y el entendimiento correcto de qué persona tenía frente a ella. A pesar del impedimento, ella perseveró. Y Jesús iba añadiendo a través de eso, de momento en momento, el conocimiento y el entendimiento verdadero acerca de la salvación y acerca de la fe. La mujer clamó: Señor, socórreme. ¿Sabe lo que la mujer hizo? Ella humildemente, aceptando su condición de extranjera y que no merecía el favor de Dios, pide su ayuda. Pide la ayuda. ¿Qué no es esta la actitud que Dios busca de todos los hombres y las mujeres? Que en medio de la necesidad desesperante, insuperable, irredimible, en donde todos dicen no, podamos llegar a donde Él clamando confiadamente que Él nos puede socorrer
de nuestra necesidad. Y la mayor necesidad del hombre es el pecado, pero para que sepa que eso es la mayor necesidad, tiene que entender lo horrible y las consecuencias del pecado. Y la Biblia es clara porque dice que todo hombre ha pecado. Y la condenación es parte de lo que el pecado produce. ¿No es esa la actitud que Dios busca de los hombres y mujeres en medio de su necesidad? Hermanos, si hay algo que yo le pudiera decir a todos acá, y especialmente a aquellos que todavía no han depositado su fe en Cristo Jesús, es que el engaño más grande de Satanás sobre sus vidas es que crean que no están necesitados y que no hay nadie a quien le importe. A Jesús le importa. La razón de la cruz, la razón del nacimiento, la razón de la cruz, la razón de la resurrección es porque a Dios le importa. Es esencial reconocer la necesidad y es esencial perseverar en medio de esa necesidad en el lugar correcto. Porque este mundo ofrece muchas alternativas para poder saciar las necesidades. Las religiones, el dinero, el placer, ¿cuánto? Y equivocadamente muchos piensan que la manera de escapar la realidad de una vida de pecado es ignorarlo y hundirse más en una vida de placer y de goce que conduce más a la perdición. Reconocer la necesidad, perseverar, mirando a la persona correcta que es Cristo Jesús, es a través de esta actitud que Dios obra para la salvación de los hombres. Dios nunca va a obrar en hombres de corazón soberbio, autosuficientes. Y aún más que autosuficientes, yo creo que el hombre que no busca su ayuda total solamente de Dios, está buscando su ayuda en este mundo. Si no estás confiando en Dios para cada una de tus necesidades y estás buscando ser feliz, sanar, tener una familia, ser obediente, si lo estás buscando fuera de Dios y lo estás buscando en este mundo, el corazón del hombre está tan necesitado y hoy tiene 1 billón de alternativas para llenar su corazón. Se ha dicho por ahí que el corazón del hombre tiene un espacio vacío. Y ese espacio no puede ser llenado sino solamente por el Hijo de Dios. Trata de meterle dinero y nunca tu corazón va a estar saciado. Trata de meter amistades y tu corazón no va a estar saciado. Trata de meter inmoralidad sexual y tu corazón no va a estar saciado. Trata de meter prácticas religiosas, se derrumbarán y tu corazón no va a estar saciado. Trata de meter toda clase de placer, comida, viajes, materialismo, y tu corazón no será saciado. Todo hombre que no busca toda su necesidad en Dios, en Cristo Jesús,
está buscando ser saciado en este mundo. Y hay un peligro en eso. Pero esta mujer está a punto de entender que todo lo que busca o la misericordia que busca se encuentra en Cristo Jesús. No del modo en que ella pensaba, apropiándose de promesas que no eran de ella. Jesús vino en el momento de transición donde el nuevo pacto estaba entrando en vigencia. El antiguo pacto incluía obras como los judíos, ¿no? Que pensaban que por mantener rituales iban a ser salvos. Jesús le dice a la mujer, no. Es por fe. Leamos los últimos versículos para irme conduciendo al final. Ella adora, pidiendo, Señor, socórreme. Y el Señor respondió una vez más, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella le dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús se asombró de la fe de la mujer y le dijo que se haga realidad lo que deseas. Y su hija sanó. Una vez más, entrando al tercer punto, es solo por fe. No es a través de las obras. No es a través de los pactos. Si así hubiera sido, hermano, nadie hubiera sido salvo. El judaísmo no era el método que Dios iba a usar para la salvación. El judaísmo, en cierto sentido, era una religión segregada, solamente para un pueblo y una nación. Habían convertido, sí, pero eran muy pocos. Jamás hubiera sido la salvación al mundo. Los budistas que no creen que la verdad existe, pues no evangelizan, porque no pueden predicar algo que no creen que existe. Lo único que podría haber alcanzado la salvación al mundo de toda lengua y de toda nación es la buena noticia del Evangelio, de la cual los hombres que lo escuchan, lo reciben y creen, entran por fe en Cristo Jesús, no por medio de rituales. No por medio de métodos, de mantener obras. Muchos han tenido problemas con esta metáfora que Jesús usó para poder conducir a esta mujer gentil a la fe. Creen que lo que Jesús dijo fue rudo, fue desconsiderado y no podría salir de la boca de Jesús, dicen otros. Otros dicen que fue muy despectivo. Pero Jesús no estaba haciendo ninguna de estas cosas, sino que todo lo contrario. Para los judíos, los gentiles eran considerados perros debido a su impureza. Los fariseos se consideraban a ellos mismos hijos de Dios y a todos los gentiles los consideraban perros. Jesús no está usando la palabra perro en ese sentido, como los fariseos la usaban. Jesús usó la palabra perro, como los judíos lo usaban, en Mateo 7:6, en donde Jesús le da instrucciones a los discípulos y les dice, no deis lo santo a los perros y a los cerdos. Pero la palabra usada en nuestro texto de la historia de la mujer cananea
en esta metáfora no es esa palabra, sino es la palabra el perrillo, que es el diminutivo usado para aquellos perros de casa domesticados. Para los judíos los perros eran impuros, eran perros, animales de rapiña que comían basura y eran sucios. Pero en alguna medida había en este entonces ya familias que tenían mascotas en la casa. En otras palabras, esta palabra podría ser nuestra palabra hoy, perrito, que es un diminutivo. Esa es la palabra que Jesús usa. Y en un sentido, Jesús le está diciendo a través de esta metáfora a la mujer que no es correcto quitar el bien de los hijos de Dios y dárselo a los paganos gentiles. No deja de ser menos sorprendente, ¿verdad? Que le digan perrito, aunque sea domesticado. Pero ¿sabe qué es lo sorprendente de todo esto? Que mucha gente el día de hoy se ofende por estas palabras, pero la mujer no se ofendió por esas palabras. ¿Sabe qué fue lo que la mujer hizo? La mujer reconoció su posición como una mujer gentil y apartada de los pactos y las promesas de Dios, y le responde al Señor de una manera sorprendente, humilde, reconociendo todavía, a pesar de lo que Jesús está haciendo, de decirle cuál es su lugar, ella reconoce el señorío del Señor Jesucristo. Lo acepta su posición, le responde y le dice: sí, Señor, soy una perrilla, menor que cualquiera de los hijos que se sientan a la mesa, y sé que ni me puedo sentar a la mesa, pero estando en tu casa, tú que eres mi amo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. A través de todo esto sigue reconociendo el señorío y el poder y la voluntad sabia de Dios, la voluntad sabia y misteriosa de Cristo. ¿Sabe que esta mujer, no siendo judía, le aplica Mateo 5:3, bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de Dios? Me gusta recordarles esto, que una manera de parafrasear bienaventurados los humildes de corazón es decir: bienaventurados todos aquellos que reconocen sus miserias delante de Dios. No bienaventurados aquellos que creen que no necesitan a Dios. Muchos dirán: yo no considero que no necesito a Dios. Tus actitudes diariamente dicen mucho de qué consideras tan importante a Dios en tu vida. ¿Oras? ¿Lees la palabra? ¿Traes a cuenta tus pecados? ¿Lo buscas en cualquier necesidad? Si no haces ninguna de esas cosas, probablemente estás actuando no como un humilde de corazón, sino como un soberbio de corazón. Esta mujer, no siendo judía, siendo gentil, fue una mujer humilde, como los miembros del reino que son bienaventurados. La mujer conoce su posición como una mujer gentil, apartada de los pactos, de las promesas de Dios. Todo esto lleva a que Jesús se sorprenda de la fe de esta mujer, diciéndole: oh mujer, grande es tu fe. Y le dice: que suceda como deseas. La palabra en el original, eimi, es una palabra que denota ser o existir.
Y en otras palabras, Jesús le está diciendo: oh mujer, grande es tu fe, que se haga realidad lo que no ha existido en tu vida de acuerdo a esta necesidad, que ahora se haga realidad. Y Mateo nos dice que la mujer recibió la misericordia y su hija quedó sana. Nos damos cuenta que es la fe grande. Y una fe grande aquí la podemos entender como una fe que ve a Cristo Jesús como el objeto principal y único. Al fin la mujer llegó al lugar correcto, al lugar en donde Jesús quería que llegara. Ella llegó clamando un Mesías de los pactos, pero Jesús la lleva enseñándole en el proceso para hacer crecer en ella conocimiento y fe en Él. La misericordia para esta mujer no iba a llegar por invocar los pactos de Israel. Esto era imposible, era una mujer gentil. Jesús quería que ella aprendiera que no era a través del sistema religioso judío que ella obtendría misericordia y la salvación, sino que era solamente a través de la fe en el Hijo de Dios. Esto es exactamente lo que evidenció esta mujer en su necesidad y perseverancia. Y la confesión de esta mujer, no solamente del señorío de Dios, pero aceptando su realidad, su posición y su necesidad. Esto nos recuerda lo que dice Hebreos: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Si Él es real y creo en Él, tengo que creer que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Es exactamente lo que le pasó a la mujer. Ella se acercó no dudando de la realidad de Cristo, sino afirmándola a pesar de los impedimentos. No he sido enviada. El impedimento de los discípulos, envíala, fue superado. No he venido sino a las ovejas perdidas de Israel, no a los paganos, fue superado. No es bueno dar el pan de los hijos a los perros, era para que se fuera, y sin embargo fue superado, y eso dio origen a la confesión más hermosa de humildad de esta mujer, reconociendo la soberanía de Cristo, diciendo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Termino con esto. Esta es una lección preciosa de que muchas veces la verdadera fe viene de las personas menos esperadas. Y por eso nosotros no debemos de menospreciar a nadie en cuanto a compartirle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los líderes judíos no creyeron ni aceptaron la autoridad de Cristo, y por otro lado, una mujer gentil creyó en Él. Creyó en su poder, su autoridad y su divinidad. Ella reconoció a Cristo y por su fe en Él clamó desesperadamente, sabiendo que Él era el único que podía ayudarle. Esto es increíble. Una mujer que en contra todo pronóstico o análisis religioso tuvo la fe que agrada a Dios y tuvo la fe que es recompensada por Dios. Esa es la fe en el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Una pregunta para cerrar. ¿Cómo es que esto es posible? La respuesta la encontramos en la Biblia. Esto fue posible por el amor de Dios y por su voluntad y solo por su gracia. Efesios 1, 4 a 7, si quiere abrirlo conmigo para terminar. Efesios 1, 4 al 7 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. En realidad, amados hermanos, la historia de la mujer cananea es nuestra historia. Ninguno de nosotros merecía nada de Cristo. No teníamos ninguna promesa, pues no éramos del pueblo de los pactos. Y Dios no hizo pacto con nuestros padres. La única razón por la que hoy disfrutamos de esta salvación tan grande es por la voluntad no obligada de nuestro gran y misericordioso Dios, quien nos salvó por gracia. Aunque nosotros mismos éramos rebeldes, idólatras, inmorales, la historia de la mujer cananea es un reflejo de la historia de la salvación de todos aquellos que estábamos fuera de los pactos de Dios y a quienes se les ha otorgado gracia y misericordia abundantemente. Cristo responde a la fe verdadera de una manera grande y misericordiosa. La fe verdadera en el Hijo de Dios nunca queda sin respuesta. Esa es la fe que busca a Dios. Y esa es la fe que Él recompensa. Se pueden caer todos los ídolos, pero nunca nuestro gran Dios. Damos gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque es por medio, a través de esta historia, Señor, de la gran fe de esta mujer, que nosotros hoy podemos recordar, Señor, que la única razón por la que nosotros estamos hoy delante de ti, disfrutando de tu palabra, de esta salvación preciosa, es por gracia. Porque no es por obras, para que nadie se jacte, sino por gracia, por fe. Y esto dice tu palabra, que es un don de Dios. Aún la fe es un don tuyo, Padre. Padre, ayúdanos a imitar, Señor, en todo tiempo a reconocer nuestra necesidad, acudir al lugar correcto, que es tu Hijo amado Jesucristo, y saber, Señor, que solamente es por fe en el Hijo de Dios, por quien hemos sido salvos. Gracias te damos por todo esto, Padre. Amén.